Deslizó los papeles sobre la mesa como si estuviera dando propina a un ballet, como si yo fuera personal de servicio, como si 11 años de matrimonio pudieran doblarse dentro de un sobremanila y devolverse con una sonrisa burlona. Quédate con la casa del pueblo, dijo Daniel, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Considéralo generoso. Me llamo Mara. Tenía 34 años, sentada en la oficina de un abogado de divorcios, usando el blazer que compré para impresionar a un hombre que dejó de verme hace años. Yo era la esposa de Daniel. Corrección, pronto exesposa. Y madre de ningún hijo, porque él me convenció de esperar. Siempre esperar. Pronto estaremos listos, decía. Mara estará lista eventualmente. Nunca estuvimos listos. Lo que Daniel se quedó del matrimonio, el departamento en la ciudad, la cartera de inversiones compartida, el Audi, la casa del lago que renovamos juntos, mi diseño, su nombre en las escrituras porque así era más sencillo. Lo que Daniel me dio, una granja en ruinas en Baliño, un pueblo a 3 horas de cualquier cosa que pareciera una carrera profesional. Y, según él, viviendo ahí estaba su abuela anciana, Nadia, a quien nadie en su familia había visitado en casi 2 años. Él lo llamó generoso. Yo lo llamé un ataúd. Pero lo acepté. Y esa decisión lo cambió todo. Quiero que entiendas algo antes de seguir. No acepté esa casa por desesperación. La acepté porque tenía exactamente $11 en mi cuenta personal y demasiado orgullo como para dejar que Daniel me viera derrumbarme en esa silla de cuero. Mira, así era realmente nuestro matrimonio por dentro. Daniel era desarrollador inmobiliario, encantador, impecable, el tipo de hombre que recuerda el nombre de todos los meseros, pero olvida cada promesa que le hace a su esposa. Cuando nos conocimos, yo era diseñadora de interiores junior en una firma mediana. Talentosa. Mi jefe decía, va a llegar lejos. Luego Daniel dijo, ¿para qué trabajar para la visión de alguien más cuando puedes trabajar para la mía? Así que dejé la firma. Me convertí en su diseñadora interna, su ojo estético, la mujer que transformaba sus cajas de concreto en hogares que la gente realmente quería comprar. Mi nombre no aparecía en ningún contrato. El suyo, en todos. Me dije a mí misma que era una sociedad. Pero era una navaja con anillo de bodas. Para el año 8, había perdido mi red profesional, mi ingreso independiente, mi sentido de lo que podía lograr sola. Daniel no lo hizo de forma violenta ni repentina. Lo hizo lentamente, como cuando hierves una rana, agua tibia, luego más caliente, hasta que olvidas cómo se sentía lo frío. Y la casa de Nadia, ni siquiera la había visto. Llegué un martes de noviembre, en un coche rentado, con 2 maletas y sin plan alguno. Lo que encontré me dejó helada en la puerta. La casa no era lo que esperaba. Me había preparado para ruinas, pisos podridos, techos colapsados, olor a abandono. Y sí, necesitaba trabajo. La pintura se caía en tiras largas y cansadas. El jardín estaba completamente fuera de control. El barandal del porche se tambaleaba como un diente flojo. Pero su estructura. Dios, su estructura. Techos altos con vigas de madera originales. Una chimenea de piedra que ocupaba toda una pared. Ventanas orientadas al este que, una vez limpias, inundarían la planta baja con luz de mañana. Era el tipo de propiedad que los arquitectos recorren pueblos enteros buscando. El tipo que Daniel habría comprado, renovado y vendido por 4 veces su valor sin pestañear. Pero él nunca la vio. Nunca la visitó. Simplemente asumió que no valía nada, porque todo en la vida de su abuela se había vuelto invisible para él. Hablando de ella. Estaba sentada en una silla junto a la chimenea fría cuando entré. Pequeña, envuelta en 2 suéteres a pesar de que apenas era octubre. Sus manos descansaban en su regazo con la quietud de alguien que ha aprendido a no esperar mucho. Me miró con ojos oscuros y agudos, los mismos de Daniel, pero infinitamente más amables, y dijo con voz seca, como hojas crujientes. Tú debes ser la esposa que él tiró a la basura. Me reí. No pude evitarlo. Salió de mí como algo que llevaba años encerrado. Nadia, dije, dejando la maleta, creo que nos vamos a llevar muy bien. Lo que no sabía todavía era cuánto estaba a punto de darme esta mujer, y cuánto estaba a punto de perder su nieto. El invierno llegó a Baliño como una cortina pesada cayendo sobre todo. Y dentro de esa casa imposible, hermosa y llena de corrientes de aire, empecé a despertar.
Todo comenzó con el sistema de calefacción de Nadia, que era básicamente decorativo. Llamé a un reparador local llamado Georgie. Arregló la caldera, me cobró casi nada y mencionó que su primo hacía trabajos de albañilería. El primo mencionó a una mujer del pueblo que había sido electricista por 30 años. Ella mencionó a alguien más, y luego a otro. Baliño tenía todo un ecosistema de gente talentosa y subempleada que solo necesitaba a alguien que los organizara. Yo había pasado 11 años organizando la visión de Daniel. Era muy buena en eso. Para febrero, ya tenía calefacción, plomería funcional y una cocina que no me hacía sentir como si estuviera cocinando dentro de un pulmón colapsado. También pasaba cada noche en la mesa de Nadia, tomando un té tan fuerte que parecía un ataque personal, mientras ella hablaba. Nadia hablaba del padre de Daniel, frío, distante, de la infancia de Daniel, solitaria, basada en el rendimiento. No lo justificaba. Solo explicaba la arquitectura de cómo alguien se convierte en la clase de persona que desliza papeles de divorcio como si fuera la cuenta de un restaurante. Nunca aprendió que las personas tienen valor cuando no les son útiles, dijo una noche, como si nada. Tú eras útil, y luego sabías demasiado. Se encogió de hombros y tomó un sorbo de té. La miré fijamente. Nadia, qué sé yo. Me observó por encima de la taza con esos ojos afilados. Todo sobre sus propiedades. Sí. Los diseños, las decisiones. ¿De quién eran realmente las ideas? Dejó la taza lentamente. Mi nieto cometió un error muy estúpido, Mara. Le dio su activo más valioso a alguien que no tiene nada que perder. Esa noche abrí mi laptop por primera vez en meses, y no dormí hasta el amanecer. Esto es lo que yo sabía del negocio de Daniel que nadie más sabía. El proyecto Harwell, el que le dio un premio regional, el de los anuncios espectaculares con su cara, fue diseñado completamente por mí. Concepto, materiales, distribución, ese acabado de cobre y roble que las revistas llamaron impactantemente original. Yo tenía los borradores. Los correos de revisión. Los moodboards con marca de tiempo a las 2 de la mañana desde mi cuenta personal. Sabía que el complejo Meridian, que él vendía como sostenible, usaba mi metodología inédita, una que desarrollé en el 6º año de nuestro matrimonio y compartí con él en privado como una idiota, como alguien que creía en la sociedad. Sabía que su reputación era básicamente un marco con forma de Daniel, alrededor de mi trabajo invisible. Y ahora tenía tiempo. Silencio. El té feroz de Nadia. Y absolutamente nada que proteger. No quería destruirlo haciendo ruido. El ruido es desordenado. El ruido te hace ver resentida. El ruido le permite hacerse la víctima. Yo quería algo más limpio. Permanente. El tipo de daño que llega en silencio, y no se puede deshacer. Así que hice un plan en 3 partes. Primero, documentar todo. Crear un portafolio irrefutable que probara la autoría de mi trabajo. Segundo, reconstruir mi nombre en silencio, estratégicamente, aquí en Baliño. Tercero, dejar que Daniel viniera a mí. Porque nadie mencionó, casi como si nada, que su familia lo estaba presionando para visitarla. ¿Qué pasaría? Probablemente en primavera o verano. Sonreí, y lo anoté. Luego me puse a trabajar. La primavera en Baliño era absurdamente hermosa. Flores silvestres cubrían las colinas. El aire olía a tierra húmeda, a madera, y a algo que solo puedo describir como posibilidad. Y la casa, mi casa. Era irreconocible. Pasé 3 meses trabajando con la red de Georgie, dirigiendo cada decisión con la precisión de alguien que había diseñado decenas de renovaciones de alto nivel, y que por fin lo hacía para sí misma. La chimenea de piedra fue restaurada y se convirtió en el corazón de la sala. Las ventanas orientadas al este se limpiaron, se reforzaron y se ampliaron un poco. Ahora, la luz de la mañana entraba como algo casi religioso. El jardín salvaje se transformó en algo estructurado pero vivo, con una sección de hierbas de cocina que Nadia cuidaba con un orgullo feroz. También lancé en silencio una consultoría de diseño con mi propio nombre. Mi primer cliente llegó por el vecino del primo de Georgie, un dueño de restaurante en la ciudad más cercana que había visto lo que hice con la casa y quería esa misma sensación para su fachada. Cobré lo justo. Entregué algo hermoso. Me recomendó con otros 2. Para abril, tenía 4 clientes, una página profesional y un portafolio que contaba una historia muy clara, una que se remontaba, con documentación cuidadosa,
a años de trabajo que antes llevaban el nombre de otra persona. También envié una carta detallada, respaldada con evidencia, al Consejo de Diseño Arquitectónico que le había dado a Daniel su premio. No exigí nada. Solo presenté la documentación, hice preguntas, y dejé que ellos sacaran sus propias conclusiones. Mandé un paquete similar a la periodista que había escrito el perfil de sostenibilidad sobre Meridian. Resultó ser mujer. Respondió en 6 horas. Y entonces esperé. Daniel llegó un sábado a finales de mayo. Escuché su coche, el Audi, claro, antes de verlo. Yo estaba en el jardín con Nadia, tomando café, usando un vestido de lino, viéndome exactamente como una mujer que ha construido algo digno de admirarse. Se bajó del coche, y se quedó inmóvil. Literalmente abrió la boca. Mara, ¿qué hiciste? Lo miré por encima de mi taza, como Nadia me había enseñado sin enseñarme realmente. Desempacar, dije. Se veía bien. Daniel siempre se veía bien. Era parte de su maquinaria. Camisa de lino, reloj caro, esa confianza de un hombre que nunca ha dudado que merece ocupar espacio. Pero algo ya estaba mal detrás de sus ojos. Abrazó primero a Nadia, lo correcto, aunque ella lo recibió con la calidez de quien acepta un paquete que nunca pidió. Luego recorrió la casa lentamente, como si estuviera en un museo. Girando la cabeza, apretando la mandíbula, calculando sin poder evitarlo. Esto es increíble, dijo al final. Podrías venderla por muchísimo dinero ahora. Lo sé, respondí. No lo haré. Me miró. Algo cambió. Tomamos café en la mesa de la cocina. La misma donde Nadia me dijo que yo sabía demasiado. Ella se sentó con nosotros, en silencio, observando con esos ojos oscuros, como alguien que ya había visto el final de esta historia. El teléfono de Daniel vibró. Lo miró, y se quedó completamente quieto. Reconocí esa quietud. La de alguien que acaba de leer algo que cambia su realidad. Levantó la vista lentamente. Me llegó un correo del Consejo de Diseño. Ah, ¿sí? Y una periodista ha estado llamando a mi oficina por lo de Meridian. Qué interesante coincidencia, dije. Mara, su voz bajó. ¿Qué hiciste? Dejé la taza con cuidado. Documenté mi trabajo, Daniel. Eso es todo. Solo me aseguré de que la gente correcta tuviera acceso a información precisa sobre quién diseñó qué. Su cara pasó por varias emociones, enojo, cálculo, y luego algo que nunca le había visto. Miedo. Podrías haber hablado conmigo, dijo. Podríamos haber arreglado esto en privado. Nadia hizo un pequeño sonido en su taza. No era exactamente una risa, pero casi. Tuviste 11 años para arreglar algo conmigo, respondí. Me diste una casa que nunca visitaste y una abuela enferma que olvidaste, y lo llamaste generosidad. No tuvo respuesta. Su teléfono no dejó de vibrar. Esto fue lo que pasó después. El consejo inició una revisión formal del premio Harwell. 3 semanas más tarde, la periodista publicó su artículo. Medido, bien documentado, devastador. No necesitó exagerar nada. La evidencia hablaba sola, archivos con fecha, correos, rastros que solo esperaban a que alguien hiciera las preguntas correctas. El nombre de Daniel no desapareció de un día a otro. Las reputaciones no se derrumban así. Se erosionan, como las orillas de un río. Silenciosamente, y luego de golpe. En 4 meses, 2 inversionistas importantes se retiraron de su siguiente proyecto. En 6, estaba reestructurando todo. Me llamó 2 veces. Dejé que fuera al buzón. No por enojo, quiero dejar eso claro, sino por cierre. Ya no había nada en mí que necesitara escuchar su voz. En cambio, tenía esto. Una consultoría que, para otoño, tenía 7 clientes activos y lista de espera. Un perfil en una revista regional de arquitectura. Mi nombre. Mi foto. Mi trabajo, descrito correctamente como mío por primera vez en 10 años. Un jardín que Nadia y yo plantamos juntas, y que, contra todo pronóstico, floreció. Y Nadia murió en enero siguiente, en paz, en la habitación con la ventana al este, en una mañana donde la luz entró exactamente como siempre imaginé. Pasó sus últimos meses cálida, cuidada, acompañada, vista. Ella decía que yo le salvé la vida. Yo le decía que ella me devolvió la mía. En su pequeño funeral, un primo lejano de Daniel se me acercó y dijo, incómodo,
que era bueno que alguien finalmente se hubiera hecho cargo de ella. Ella se hizo cargo de mí, respondí. Yo solo aparecí. Aquí está el giro que nadie espera. Daniel me dio esa casa porque creía que las cosas sin valor debían quedarse juntas. Tenía razón en algo, la casa necesitaba ser salvada. Y yo no tenía nada. Pero lo que calculó mal, lo que hombres como él siempre calculan mal, es lo que hace una mujer que ya no tiene nada que perder cuando le das algo con buenos cimientos, y te va sin mirar atrás. Aprende su estructura. Repara lo roto. La llena de luz, de trabajo y de gente que sí merece calor. Y construye algo tan extraordinario en silencio, que cuando regresas a verlo, porque siempre regresan. Lo que sientes no es exactamente arrepentimiento. Es ese dolor específico e irreversible de finalmente entender lo que tenías. Sigo viviendo en Baliño. El jardín de hierbas volvió a crecer salvaje, pero de la mejor manera. La chimenea arde cada noche de octubre a abril. Algunas cosas, al final, solo necesitaban a la persona correcta para